La rutina de mi vida se había convertido en una sombra. Cada mañana el mismo café, la misma sonrisa forzada al despertar junto a un hombre que apenas conocía. A mis 47 años, la monotonía de mi matrimonio me había atrapado en un ciclo sin fin. Las risas y las caricias que solían llenar mis días se habían desvanecido, dejándome con un vacío que no sabía cómo llenar. Buscaba algo más, algo que me hiciera sentir viva otra vez. Un día, decidí salir a explorar Barcelona. El aire fresco de la ciudad me llenó de energía mientras paseaba por la Rambla, observando a la gente pasar. Los colores vibrantes de los puestos de flores y los aromas de tapas recién hechas despertaron recuerdos de momentos felices. En un bar acogedor, rodeada de risas y música local, sentí que era el lugar perfecto para desconectar. Me senté en la barra y pedí una copa de vino tinto. Mientras disfrutaba del sabor afrutado, noté a un hombre sentado al otro lado. Sus ojos se encontraron con los míos y sonrió. Era un gesto simple, pero provocó algo en mí. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros. Hablamos sobre la vida en Barcelona, los festivales que se acercaban y nuestras experiencias personales. ¿Te gustaría asistir a un evento local este fin de semana?, preguntó con confianza. Su propuesta me sorprendió. La idea de salir con alguien desconocido me llenó de incertidumbre y emoción al mismo tiempo. Acepté su invitación sintiendo una mezcla de miedo y anhelo por algo distinto. Esa noche regresé a casa con el corazón acelerado. La idea de romper con mi rutina me hacía sentir viva, pero también me llenaba de dudas sobre lo que estaba haciendo. ¿Era correcto buscar atención fuera del matrimonio? La voz en mi cabeza cuestionaba mis decisiones mientras intentaba conciliar el sueño. El fin de semana llegó rápidamente y el evento prometía ser vibrante. Música en vivo y comida típica catalana rodeaban el ambiente festivo. Al llegar, vi a aquel hombre esperándome con una sonrisa cálida que iluminó mi día nublado por las inseguridades. La música sonaba fuerte mientras nos movíamos entre la multitud. Me sentía como si estuviera redescubriendo partes olvidadas de mí misma, la mujer divertida y despreocupada que había sido antes del matrimonio. Sin embargo, cada risa compartida venía acompañada del peso del secreto que llevaba en mi corazón. A medida que avanzaba la noche, nuestra conexión se intensificó, compartimos historias sobre nuestras vidas pasadas y sueños no cumplidos. En un momento dado, nuestras manos se rozaron accidentalmente y una chispa recorrió mi cuerpo como si hubiera estado dormido durante años. ¿Te gustaría bailar?, preguntó él mientras extendía su mano hacia mí. Acepté sin pensarlo dos veces, era como si cada paso me acercara más a una realidad donde podía ser quien realmente era. Mientras girábamos al ritmo de la música, sentí una mezcla abrumadora de alegría y miedo por lo desconocido. Al final del evento él se inclinó hacia mí, me encantaría volver a verte. Su mirada profunda hacía eco en mis pensamientos más oscuros. Esa noche había despertado algo dentro de mí que no sabía cómo manejar. Regresé a casa sintiéndome diferente, no solo había asistido a un evento local sino que también había comenzado un viaje hacia lo desconocido. Sin embargo, esa sensación eufórica estaba acompañada por una sombra persistente. ¿Qué pasaría si esto continuaba? ¿Cómo podría justificarme ante mi esposo? Mientras intentaba dormir esa noche, la incertidumbre se apoderó nuevamente de mí. ¿Habría tomado una decisión acertada al aceptar su invitación? La idea de vivir una vida llena de secretos era aterradora pero también emocionante. Con cada día que pasaba después del evento, las dudas crecían junto con mis deseos ocultos. Sabía que debía decidir pronto qué camino seguiría en esta nueva etapa inesperada de mi vida emocional. El día del evento llegó con una mezcla de ansiedad y emoción. A medida que me preparaba, miré mi reflejo en el espejo. La mujer que veía parecía más viva, más dispuesta a romper con la monotonía de su vida. Decidí vestirme con algo que me hiciera sentir especial, un vestido que había guardado para ocasiones importantes, pero que nunca había tenido la oportunidad de usar. Al llegar al bar, la música vibrante y las risas llenaban el aire. La atmósfera era contagiosa, y me sentí atrapada en un mundo donde mis preocupaciones parecían desvanecerse. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba entre la multitud a aquel hombre que había hecho la invitación. No pasó mucho tiempo antes de que lo viera.
Su sonrisa iluminaba el lugar y, cuando nuestras miradas se cruzaron, una chispa recorrió mi cuerpo. «Hola», dijo él acercándose a mí con un aire de confianza que me hizo sentir instantáneamente cómoda. «Me alegra que vinieras». «Gracias por invitarme», respondí, tratando de mantener la compostura mientras una oleada de nerviosismo recorría mi ser. La conversación fluyó con facilidad, como si nos conociéramos desde hace años. Compartimos historias sobre nuestros trabajos y sueños olvidados, riendo juntos mientras el tiempo parecía detenerse. Sin embargo, en el fondo de mi mente la preocupación por ser descubierta acechaba como una sombra. A medida que avanzaba la noche noté a otro hombre observándome desde el otro lado del bar. Era evidente que estaba interesado en mí, sus ojos no se apartaban y su expresión era intrigante. Cuando finalmente se acercó sentí una mezcla de curiosidad y miedo. «¿Te importa si me uno a ustedes?», preguntó con una sonrisa encantadora. «No para nada», contestó mi acompañante sin dudarlo. Así fue como comenzó un juego inesperado entre los tres. La conversación se tornó más animada y juguetona, ambos hombres competían amistosamente por mi atención. En un momento dado, uno de ellos hizo un comentario gracioso que provocó carcajadas en los dos. Me reí tanto que casi perdí el equilibrio en mi silla. Fue entonces cuando sucedió, en medio de esa conexión tan intensa entre nosotros tres, nos besamos. Fue un instante robado lleno de sorpresas y emociones desbordantes. La sensación fue electrizante y me dejó sin aliento por un momento. La noche continuó y yo luchaba por procesar lo que acababa de suceder. Sentimientos encontrados comenzaron a surgir dentro de mí, la atracción hacia ambos hombres era innegable pero también aterradora. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo podía seguir adelante sin traicionar mis principios? El evento terminó más tarde de lo esperado, pero yo no quería irme aún. La idea de regresar a casa y enfrentar la realidad era abrumadora. Mis pensamientos estaban nublados por las posibilidades infinitas que se abrían ante mí. Mientras caminábamos hacia la salida del bar, uno de ellos sugirió ir a pasear por la Rambla para disfrutar del ambiente nocturno. Acepté sin pensarlo dos veces, necesitaba más tiempo para estar lejos del mundo cotidiano que me esperaba en casa. Las luces brillantes y los sonidos vibrantes nos envolvieron mientras caminábamos juntos por las calles llenas de vida. Las risas resonaban a nuestro alrededor mientras compartíamos anécdotas sobre nuestras vidas pasadas y nuestros deseos futuros. Sin embargo, una parte de mí no podía evitar pensar en las consecuencias de mis acciones. Cada paso que daba junto a ellos me alejaba más del camino seguro pero aburrido que había conocido durante tantos años. Al llegar al final del paseo, ambos hombres se detuvieron frente a mí al mismo tiempo. Miradas intensas se cruzaron entre ellos mientras yo sentía cómo la tensión aumentaba en el aire. Era evidente que ambos estaban interesados en continuar esta conexión más allá del evento inicial. ¿Te gustaría salir conmigo otra vez?, preguntó uno con sinceridad en sus ojos. Yo también quiero verte, agregó el otro rápidamente. Me encontraba atrapada entre dos caminos posibles, seguir explorando esta nueva faceta de mí misma o regresar a la vida monótona y predecible que había llevado hasta ahora. La decisión pesaba sobre mí como una losa mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para responderles sin herir sus sentimientos ni comprometerme demasiado rápido. Finalmente opté por decirles, necesito tiempo para pensar. Mis palabras fueron recibidas con asombro y decepción al mismo tiempo. Pero no podía darles una respuesta definitiva aún, todo esto era nuevo e intimidante para mí. Mientras regresábamos hacia nuestros coches estacionados cerca del bar, sentí como el peso del secreto comenzaba a presionar sobre mis hombros nuevamente. Sabía que debía ser cuidadosa. Cualquier indicio podría llevarme a situaciones complicadas e inesperadas. Esa noche llegué a casa sintiéndome dividida entre dos mundos opuestos, uno lleno de promesas emocionantes y otro marcado por responsabilidades familiares inquebrantables. Las imágenes del beso compartido seguían danzando en mi mente como un eco persistente mientras intentaba conciliar el sueño nuevamente. Los días siguientes transcurrieron lentamente mientras reflexionaba sobre todo lo ocurrido aquella noche mágica en Barcelona. Mis encuentros casuales comenzaron a convertirse en pensamientos recurrentes, cada vez resultaban más difíciles de ignorar o relegar al olvido.
La presión social comenzaba a hacerse evidente también, amigos mutuos empezaron a notar cambios sutiles en mi comportamiento habitual, más risas aquí, menos interés allí, y eso avivó aún más mis inseguridades internas sobre lo correcto e incorrecto. Un día decidí dar un paseo sola por Parque Güell para despejar mi mente inquieta rodeada del arte vibrante y los colores vivos del lugar emblemático donde tantas historias se habían tejido antes que la mía llegara a cambiarlo todo nuevamente. Mientras observaba las formas caprichosas creadas por Gaudí bajo el cielo azul intenso, comprendí cuán importante era tomar decisiones valientes para vivir plenamente cada instante sin dejarme atrapar por ataduras invisibles o expectativas ajenas. En medio de esos pensamientos profundos escuché murmullos cercanos, parejas disfrutando su compañía intercalados con risas infantiles resonando desde algún rincón cercano donde niños jugaban despreocupadamente bajo el sol brillante. Una imagen perfecta pero distante respecto a mi propia realidad actual llena incertidumbre sobre lo desconocido frente a mí. Mi corazón latía fuertemente cuando decidí finalmente dar ese paso hacia adelante, hablar sinceramente con cada uno sobre mis sentimientos contradictorios antes de caer aún más profundo dentro de esta maraña emocional creada alrededor mío. Sin embargo, aún quedaban muchas decisiones difíciles por tomar antes de alcanzar claridad total sobre qué camino seguiría finalmente. El aire en el bar se sentía denso, cargado de emociones no expresadas. Me encontraba en un punto crítico, con la mente llena de confusión y anhelos. La propuesta de salir con ambos hombres resonaba en mi cabeza como un eco persistente. ¿Era posible que pudiera permitirme explorar estos nuevos sentimientos sin traicionar mi matrimonio? La culpa me invadía cada vez que pensaba en ello, pero la atracción que sentía era innegable. La noche anterior, después del evento, había experimentado una conexión intensa. Nuestros labios se encontraron en un instante robado, dejando una chispa que no podía ignorar. Sin embargo, esa misma chispa también encendía la llama de mis dudas. ¿Qué significaba realmente para mí? ¿Era solo una aventura pasajera o algo más profundo? Decidí que necesitaba aclarar mis sentimientos antes de tomar cualquier decisión. Así que al día siguiente me dirigí a un parque cercano. El Parque Güell siempre había sido mi refugio. Sus mosaicos vibrantes y el murmullo del viento entre los árboles me ofrecían un respiro ante el caos emocional que me rodeaba. Allí, rodeada de turistas y familias, intenté poner en orden mis pensamientos. Mientras caminaba por los senderos serpenteantes del parque, recordé las sonrisas de esos hombres y cómo me hacían sentir viva nuevamente. Uno era más divertido y despreocupado, el otro tenía una profundidad emocional que me atraía de manera diferente. Ambos ofrecían algo que había estado ausente en mi vida durante años, atención genuina y conexión emocional. Me senté en un banco con vistas a la ciudad y cerré los ojos por un momento. El sol caldeaba mi piel mientras pensaba en las implicaciones de mis decisiones. La idea de salir con ambos hombres parecía tentadora, pero al mismo tiempo aterradora. ¿Podría realmente manejarlo sin causar daño a nadie? Mientras reflexionaba, mi mente se llenó de imágenes de mi vida cotidiana, el silencio en casa, las conversaciones superficiales con mi esposo y la monotonía que había comenzado a consumirnos como pareja. Esa rutina tan familiar se había convertido en una prisión invisible. A pesar del amor que todavía sentía por él, había una parte de mí que anhelaba algo más. La idea de ser descubierta por alguien cercano también me atormentaba. Las miradas curiosas y las habladurías podrían arruinarlo todo si alguien llegara a enterarse de mis encuentros secretos. Pero la necesidad de sentirme deseada era más fuerte que el miedo al juicio ajeno. En ese momento decidí enviar un mensaje a uno de ellos para explorar la posibilidad de vernos nuevamente. Era un acto impulsivo pero necesario, necesitaba respuestas a preguntas que ni siquiera sabía cómo formular adecuadamente. ¿Te gustaría salir esta semana?, escribí con nerviosismo mientras observaba cómo otros paseaban despreocupados por el parque. La respuesta llegó casi al instante: claro, tengo algunas ideas divertidas. Esa simple línea encendió una chispa dentro de mí, la emoción del misterio comenzaba a florecer nuevamente. Sin embargo, no podía ignorar al otro hombre, él también me había dejado una impresión duradera. Así que decidí contactarlo también. ¿Tienes tiempo para charlar pronto? La ansiedad crecía mientras esperaba sus respuestas.
Ambos aceptaron reunirse conmigo durante la semana siguiente. El dilema se intensificó cuando pensé en cómo manejar esas citas sin levantar sospechas ante mi esposo o amigos cercanos. Esa noche no pude dormir bien, los pensamientos sobre lo que estaba por venir giraban frenéticamente en mi mente. La idea de tener dos citas diferentes me llenó tanto de emoción como de temor. ¿Qué pasaría si uno descubría al otro? Y lo peor, ¿qué pasaría si yo misma no podía manejar lo que estaba empezando a desarrollar con ellos? Finalmente llegó el día señalado para ver al primero. Elegimos un restaurante acogedor cerca del mar donde las olas rompían suavemente contra la orilla y las luces parpadeantes creaban un ambiente íntimo. Al llegar allí, su sonrisa iluminó toda la habitación y me hizo sentir especial desde el primer instante. La conversación fluyó fácilmente entre nosotros, reímos y compartimos historias mientras disfrutábamos del vino tinto local. Cada palabra intercambiada parecía acercarnos más e intensificaba esa conexión inexplicable entre nosotros. Me alegra verte aquí, dijo él mientras tomábamos un sorbo juntos. Las horas pasaron volando hasta que nos encontramos caminando por la playa bajo la luz tenue de la luna llena reflejada sobre el agua oscura. En ese momento mágico, algo dentro mío se quebró y dejé atrás todas las dudas. Nuestros labios se encontraron nuevamente en otro beso robado lleno de promesas silenciosas. Pero justo cuando todo parecía perfecto, recordé al otro hombre esperándome también. Esa realidad golpeó como una ola fría contra mis pies descalzos sobre la arena caliente. Los días siguientes se volvieron aún más complicados mientras intentaba equilibrar mis sentimientos hacia ambos hombres sin dejar rastros visibles para nadie más alrededor mío. Cada encuentro traía consigo nuevas emociones, pero también una creciente sensación de culpa cada vez más pesada sobre mis hombros. Pasaron unos días antes del segundo encuentro programado con el otro hombre. Elegimos un bar pintoresco lleno de música local vibrante donde podía perderme entre risas y copas llenas sin preocuparme demasiado por lo externo, al menos eso pensaba yo. A medida que avanzábamos en nuestra conversación animada sobre arte y cultura barcelonesa, sentí como sus ojos profundos parecían leer cada rincón oculto dentro mío, una sensación inquietante pero agradable al mismo tiempo. Esa conexión era diferente, había algo más profundo detrás del humor ligero compartido entre nosotros. Finalmente llegué a darme cuenta, estaba atrapada entre dos mundos opuestos donde cada elección traería consigo consecuencias inesperadas, y aunque ambos hombres ofrecían diferentes aspectos deseables dentro mí misma, ¿realmente podría permitirles entrar aún más? El dilema seguía creciendo como una sombra oscura tras cada decisión tomada hasta ahora. Cada encuentro se volvía más intenso, y la conexión que había comenzado como un simple juego de miradas se transformó en algo más profundo. Había tomado la decisión de salir con uno de ellos regularmente, y cada cita se sentía como un paso hacia lo desconocido. La emoción de lo prohibido me llenaba, pero también traía consigo un peso que no podía ignorar. Una tarde decidimos encontrarnos en un pequeño restaurante escondido en una callejuela de Barcelona. Las luces tenues creaban un ambiente íntimo, y el aroma de la comida local me envolvía mientras hablábamos. La conversación fluía con naturalidad, era como si nos conociéramos desde siempre. Me reía más de lo que recordaba haberlo hecho en años. Cada broma, cada mirada cómplice aumentaba la tensión entre nosotros. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la sombra de mi vida cotidiana se hacía más presente. Mi esposo seguía en casa, ajeno a mis escapadas y mis nuevas emociones. La culpa comenzaba a asomarse a la superficie, pero la necesidad de sentirme viva era más fuerte. Esa noche decidimos dar un paseo por la Rambla después de cenar. Las luces brillantes y los sonidos vibrantes del lugar contrastaban con el silencio que llevaba dentro. Caminábamos juntos, disfrutando del bullicio a nuestro alrededor. A veces nuestras manos se rozaban, y cada roce encendía algo dentro de mí. Cuando llegamos a su apartamento, el ambiente cambió drásticamente. La intimidad del lugar me envolvió como una manta cálida, era un refugio donde podía ser yo misma sin las ataduras del pasado. Conversamos sobre nuestros sueños y miedos mientras la noche avanzaba lentamente. Pasamos la noche juntos después de una cena íntima. La conexión emocional que habíamos construido parecía explotar en ese instante, no solo era deseo físico, sino una búsqueda compartida por algo más significativo.
A pesar de las dudas que me acechaban, había una parte de mí que anhelaba este momento. Al despertar al día siguiente sentí una mezcla de alegría y preocupación. Había cruzado una línea que no podía deshacer fácilmente. Miré por la ventana y vi cómo la ciudad despertaba. Los colores del amanecer eran hermosos pero también reflejaban mi confusión interna. El desayuno fue sencillo, pero lleno de complicidad. Conversamos sobre trivialidades mientras el sol iluminaba su rostro. Era un momento perfecto en medio del caos emocional que vivía. Sin embargo, sabía que tenía que enfrentar la realidad eventualmente. Mientras caminaba hacia casa esa mañana, las dudas comenzaron a asediarme nuevamente. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? ¿Y si mi esposo comenzaba a sospechar? Cada paso parecía pesarme más al recordar lo que había dejado atrás. Al llegar a casa, noté que todo estaba en silencio, mi esposo aún no había despertado. Me senté en el sofá con una taza de café caliente entre las manos e intenté calmar mis pensamientos desbordados. El hogar seguía siendo el mismo, ordenado y predecible. La tarde avanzó lentamente, cada minuto parecía arrastrarse mientras pensaba en él y en lo que habíamos compartido. Aún podía sentir su calidez junto a mí y recordar cómo sus ojos brillaban al hablarme. De repente sonó mi teléfono, era una amiga cercana preguntando cómo estaba. No quería mentirle ni tampoco revelar demasiado sobre mi vida secreta, así que respondí con evasivas mientras trataba de mantener mi voz tranquila. Todo bien, dije, solo disfrutando del fin de semana. ¿Y tu esposo? Insistió ella, ha estado muy presente últimamente. Su comentario hizo eco en mi mente como un golpe bajo, no podía ignorar las señales evidentes para los demás. Intenté cambiar de tema rápidamente para evitar profundizar en algo tan complicado. Después de colgar, me sentí abrumada por la presión creciente sobre mis hombros, cada vez era más difícil equilibrar estas dos vidas opuestas sin caer en alguna trampa emocional o social. La noche llegó sin piedad, cené sola mientras pensaba en los momentos compartidos con él y cómo esos instantes contrastaban con mi rutina diaria vacía. El silencio del hogar se hacía ensordecedor y cada rincón parecía gritarme sobre lo que estaba perdiendo, tiempo valioso con mi esposo y el riesgo inminente de ser descubierta. A medida que los días pasaban, nuestras citas se volvieron más frecuentes e intensas, cada encuentro alimentaba ese fuego interno pero también aumentaba mis temores sobre las repercusiones futuras. Un día recibí un mensaje inesperado, ¿te gustaría ir a un festival este fin de semana? Era él nuevamente, su propuesta sonó tentadora pero también peligrosa considerando lo delicada que estaba ya mi situación personal. Mientras me preparaba para responderle, reflexioné sobre todo lo vivido hasta ese momento. Había encontrado atención y conexión emocional donde menos lo esperaba, pero ¿valdría la pena arriesgarlo todo por eso? La incertidumbre comenzó a carcomerme lentamente. Si aceptara su invitación significaría adentrarme aún más en este laberinto emocional del cual no sabía si podría escapar después. Finalmente decidí escribirle sí. En cuanto envié el mensaje sentí una mezcla abrumadora entre emoción e inquietud al pensar qué podría suceder esa noche. El festival prometía ser mágico. Luces brillantes danzando al ritmo de música alegre llenaban las calles mientras me dirigía hacia allí con el corazón latiendo desbocado por anticipación. Pero al mismo tiempo sentía una sombra oscura acechando tras cada decisión tomada hasta ahora. El festival estaba en pleno apogeo, y la atmósfera vibrante me envolvía mientras caminaba por las calles iluminadas de Barcelona. Las risas y los murmullos de la multitud creaban una melodía que contrastaba con mis pensamientos. La emoción de lo desconocido me empujaba hacia adelante, pero también la incertidumbre de lo que había dejado atrás. Al llegar al lugar acordado, vi a uno de los hombres esperándome, su sonrisa iluminando su rostro en medio del bullicio. Me sentí tentada a dejar todo lo demás atrás, pero el peso de mi vida cotidiana seguía presente. ¿Te gusta el festival?, preguntó con un tono ligero. Asentí, tratando de ocultar la confusión que me invadía. La idea de ser vista por alguien conocido acechaba en mi mente como un espectro. Mientras recorríamos los puestos llenos de artesanías y comida típica, no podía evitar pensar en cómo había llegado a este punto. Había buscado ayuda y atención, pero nunca imaginé que esto implicaría salir con 3 hombres.
Mi amiga me había advertido sobre el riesgo de ser descubierta, pero la adrenalina era adictiva. ¿Quieres probar esto?, me ofreció un dulce típico mientras me miraba con interés. Acepté sintiendo que cada pequeño gesto se convertía en un símbolo de nuestra conexión. Sin embargo, en el fondo sabía que no podía ignorar lo que estaba sucediendo en casa. Mi esposo había empezado a notar cambios en mi comportamiento, sus miradas inquisitivas se volvían más frecuentes. La noche avanzaba y las luces del festival parecían bailar al ritmo de mis emociones contradictorias. En un momento dado, escuché risas familiares a lo lejos, eran amigos comunes que habían decidido asistir al evento también. El pánico se apoderó de mí al pensar en la posibilidad de ser descubierta. ¿Te gustaría ir a un lugar más tranquilo?, sugirió él con una sonrisa cómplice. A pesar del miedo latente, acepté. Caminamos hacia un bar cercano donde la música era más suave y las luces más tenues. Allí sentí como mis defensas comenzaban a relajarse mientras compartíamos historias sobre nuestras vidas. El tiempo voló entre nosotros, cada palabra intercambiada parecía acercarnos más. Pero entonces una imagen apareció en mi mente, mi esposo sentado solo en casa, preguntándose dónde estaría yo realmente. La culpa se deslizó suavemente entre mis pensamientos como una sombra persistente. ¿Qué te preocupa?, preguntó él al notar mi cambio de expresión. Nada, respondí rápidamente aunque sabía que no era cierto. Mientras continuábamos conversando, la tensión entre nosotros creció hasta convertirse en algo palpable. En un instante robado por la música suave y las luces parpadeantes del bar, nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos abruptamente como si hubiéramos cruzado una línea invisible. La confusión se apoderó de mí nuevamente, sentía que estaba jugando con fuego sin pensar en las consecuencias. La noche avanzaba y cada risa o mirada cómplice solo aumentaba mi dilema interno, ¿era posible encontrar la felicidad sin perderme a mí misma? Al regresar a casa esa noche el silencio era abrumador. Mi esposo ya estaba dormido cuando entré, su respiración tranquila contrastaba con el caos emocional que llevaba dentro. Me deslicé bajo las sábanas sintiéndome atrapada entre dos mundos opuestos, uno lleno de promesas y otro lleno de responsabilidades. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional, cada encuentro con uno de los hombres traía consigo momentos intensos seguidos por oleadas de culpa aplastante al regresar a casa. Mi amiga comenzó a sospechar algo, sus preguntas sutiles sobre mi vida personal se volvieron más directas. Una tarde decidí salir con ella para despejarme un poco y hablar sobre lo que estaba pasando dentro de mí. Mientras caminábamos por la Rambla rodeadas del bullicio habitual, le conté sobre mis encuentros secretos y cómo me hacían sentir viva nuevamente. Pero eso no puede durar, dijo ella con seriedad mientras observaba a la gente pasar ante nosotras. ¿Tienes una familia? Su comentario resonó profundamente en mí. Sabía que tenía razón pero también anhelaba esa conexión emocional que había perdido hacía tanto tiempo. No sé qué hacer, respondí sinceramente mientras miraba hacia el horizonte lleno de posibilidades. La presión aumentaba cada vez más, no solo por los encuentros clandestinos sino porque mi esposo había comenzado a mostrar signos claros de desconfianza. Una noche después de cenar juntos, me preguntó directamente si había algo que debía saber sobre mí o si estaba pasando por algo difícil. El corazón se me detuvo por un momento, quería gritarle toda la verdad pero también temía perderlo todo si lo hacía. Solo estoy cansada, respondí evasivamente mientras evitaba su mirada intensa. Sin embargo, esa respuesta no fue suficiente para él, sus ojos reflejaban preocupación genuina y eso me hizo sentir aún peor por ocultarle mis sentimientos reales. En medio del caos emocional decidí enfrentarme a mis miedos y hablar con él sobre mi insatisfacción matrimonial antes de que fuera demasiado tarde para arreglarlo todo o tomar decisiones drásticas sin pensarlo bien. Sin embargo, el día llegó cuando recibí un mensaje inesperado. Una amiga común había visto salir conmigo a uno de los hombres durante el festival y ahora tenía dudas sobre mí y mi matrimonio. El pánico se apoderó nuevamente, me sentía atrapada entre dos mundos sin salida aparente. Esa noche decidí quedarme despierta pensando en cómo manejar esta situación inminente antes de enfrentarme tanto a mi esposo como a las consecuencias sociales si todo salía mal.
Mi mente giraba entre posibles soluciones mientras el reloj avanzaba lentamente hacia la mañana siguiente. Esa mañana, el sol brillaba a través de la ventana, pero yo me sentía atrapada en una sombra. Mi esposo había notado mis cambios y su mirada inquisitiva me seguía a cada paso. La tensión en casa se palpaba en el aire, como un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. Mientras preparaba el desayuno, sus preguntas se hicieron más directas. ¿Estás bien? Te he visto distante últimamente, dijo, rompiendo el silencio que había llenado nuestra cocina. Solo estoy cansada, respondí, tratando de sonar convincente mientras servía café. Él frunció el ceño pero no insistió más. Sin embargo, sabía que la conversación era inevitable. La presión social y el miedo al juicio de los demás pesaban sobre mis hombros. A medida que avanzaba el día, la idea de enfrentar a mi esposo me llenaba de ansiedad. Había llegado a un punto crítico donde mis sentimientos y deseos se entrelazaban con mis responsabilidades. Después de un día agotador de trabajo, decidí salir a caminar por la Rambla para despejar mi mente. Las luces brillantes y los sonidos vibrantes del lugar eran un contraste con la oscuridad que sentía en mi interior. Mientras paseaba entre la multitud, me encontré con uno de los hombres que había conocido en aquel bar acogedor. Su presencia era como un remanso de paz en medio del caos. «Hola», dijo con una sonrisa cálida. «No esperaba verte aquí». «Necesitaba aire fresco», respondí, sintiendo como mi corazón latía más rápido ante su cercanía. Comenzamos a hablar sobre trivialidades, pero pronto la conversación giró hacia temas más profundos. Él compartió sus propias luchas y decepciones. En ese momento me di cuenta de lo mucho que anhelaba ser escuchada y comprendida. «A veces es difícil ser honesto con uno mismo», dijo él, mirándome intensamente. «Todos llevamos cargas invisibles». Su comentario resonó en mí. ¿Era posible que ambos estuviéramos buscando lo mismo? Una conexión auténtica en medio de la confusión emocional que nos rodeaba. Sin pensarlo dos veces, decidí invitarlo a tomar algo en un bar cercano. La idea de compartir ese espacio íntimo me emocionó y asustó al mismo tiempo. Mientras nos sentábamos juntos, el ambiente se volvió más relajado y divertido. Las risas fluyeron entre nosotros como si nos conociéramos desde siempre. Pero en lo profundo de mi ser, sabía que este momento era una doble espada, podía traerme alegría o más complicaciones. «¿Qué es lo que realmente deseas?», preguntó él después de un trago. La pregunta quedó flotando en el aire como una nube pesada. Lo deseaba tanto. Pero también sabía lo que estaba arriesgando al dejarme llevar por esta atracción creciente. Al llegar la noche regresé a casa con una mezcla de emociones, alegría por haber compartido momentos significativos y angustia por la situación inminente con mi esposo. Encontré a mi pareja sentado en la sala esperando por mí. «¿Tienes algo que decirme?», afirmó sin rodeos cuando entré. El peso de sus palabras me hizo temblar interiormente, sabía que no podía ocultar más mis sentimientos ni las conexiones crecientes con otros hombres. La verdad estaba al borde de mis labios mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para expresarme sin causar daño innecesario. «He estado pensando, sobre nosotros», comencé titubeante. Él asintió lentamente, su expresión seria reflejando preocupación y curiosidad al mismo tiempo. En ese instante crucial, comprendí que tenía dos caminos: seguir ocultando mis deseos o abrirme completamente a las consecuencias de ser honesta conmigo misma y con él. El silencio se volvió ensordecedor mientras buscaba valor para continuar hablando. La conversación fue intensa, cada palabra parecía desgarrar capas ocultas entre nosotros. Por primera vez en años, sentí su dolor reflejado en mis propios ojos mientras hablábamos sobre nuestras frustraciones mutuas y lo lejos que habíamos llegado desde aquellos días felices del inicio de nuestra relación. Finalmente llegué a un punto donde debía tomar una decisión drástica: seguir adelante con esta vida monótona o arriesgarme a perderlo todo por algo incierto. Al día siguiente recibí un mensaje inesperado del otro hombre: quería verme para hablar sobre nuestro futuro juntos. Mi corazón dio un vuelco ante esa posibilidad, era una invitación tentadora pero peligrosa al mismo tiempo. Las horas pasaron lentamente mientras debatía qué hacer,
¿debería seguir adelante con esta nueva conexión o enfrentar las consecuencias de mis decisiones pasadas? El dilema me dejaba exhausta, cada opción parecía tener su propia carga emocional. Cuando finalmente llegó la tarde y decidí salir a encontrarme con él nuevamente, todo parecía indicar que iba hacia un camino sin retorno. Caminé hacia nuestro punto de encuentro sintiendo como cada paso pesaba cada vez más sobre mí. Sabía que estaba tomando una decisión monumental sobre mi vida emocional y personal. Al llegar al lugar acordado, vi su rostro iluminado por una sonrisa esperanzadora mientras levantaba la mano para saludarme desde lejos. Pero antes de acercarme más a él, sentí una punzada aguda de culpa. ¿Qué iba a hacerle a mi esposo? ¿Podría vivir conmigo misma sabiendo lo que estaba dejando atrás? En ese instante crucial antes del encuentro definitivo con este nuevo amor potencial y las decisiones difíciles frente a mí, todo se desmoronó cuando recibí otra llamada inesperada. Era mi amiga quien había presenciado nuestra última salida juntos y ahora quería hablar conmigo urgentemente sobre lo sucedido. El giro inesperado me dejó paralizada entre dos mundos opuestos. Me sentía más sola que nunca aunque rodeada por hombres dispuestos a ofrecerme lo que tanto anhelaba, atención y conexión emocional. La llamada de mi amiga resonaba en mi mente mientras miraba por la ventana. Las luces de Barcelona brillaban con fuerza, pero yo me sentía atrapada en una oscuridad. La presión de su voz me había dejado inquieta. Necesito que hablemos, había dicho, y ahora me preguntaba qué más había visto. El peso de mis decisiones se hacía cada vez más pesado. Con cada momento que pasaba, la idea de enfrentar a mi esposo se volvía más inminente. La confusión entre amor y deseo físico se intensificaba, y el viaje romántico que se me ofrecía parecía alejarme aún más de la realidad que conocía. Decidí salir a caminar por la Rambla, buscando claridad entre la multitud. Las risas y los murmullos a mi alrededor parecían ajenos a mi tormento interno. Cada paso era un intento por encontrar respuestas, pero solo encontraba ecos de mis propias dudas. Mientras caminaba, recordé las miradas intensas de los hombres que habían entrado en mi vida. Uno de ellos había sido un refugio en medio del caos, el otro una chispa inesperada que encendió algo dentro de mí. Pero ahora, todo eso parecía superficial frente a la verdad que no podía ignorar, no podía seguir viviendo una mentira. La llamada de mi amiga interrumpió mis pensamientos nuevamente. He visto cosas que no puedo ignorar, dijo con preocupación. Su voz era un recordatorio constante de que mis acciones estaban empezando a tener repercusiones. ¿Qué estás haciendo realmente?, preguntó como si ya supiera la respuesta. Un nudo se formó en mi estómago al pensar en cómo explicarle lo que estaba pasando. No quería ser juzgada ni entendida desde el miedo o la traición. Pero también sabía que necesitaba apoyo, alguien con quien compartir esta carga emocional. Al llegar al Parque Güell, me senté en una banca y observé el paisaje vibrante. Las coloridas mosaicos reflejaban la luz del sol, pero mi mente estaba nublada por las decisiones que debía tomar. En ese momento decidí llamar a uno de los hombres con quienes había estado saliendo. Necesitaba hablar con él sobre lo que estaba sintiendo. ¿Podemos vernos?, le pregunté cuando contestó el teléfono. Su voz sonó cálida y comprensiva, como siempre lo hacía. Claro. ¿Dónde te gustaría?, respondió sin dudarlo. Mientras planeábamos nuestro encuentro, una parte de mí anhelaba su compañía, y otra parte temía las consecuencias de esa elección. La atracción era innegable, sus palabras siempre lograban calmar mis tormentos internos, pero eso no significaba que pudiera seguir así indefinidamente. La noche llegó rápidamente y me encontré frente al espejo preparándome para salir. Elegí un vestido sencillo pero elegante. Quería sentirme bien conmigo misma aunque todo estuviera tan revuelto en mi vida personal. Al salir por la puerta, una oleada de nerviosismo recorrió mi cuerpo. Cada paso hacia el bar donde nos veríamos era un recordatorio del riesgo que estaba tomando. Cuando llegué al lugar acordado, él ya estaba allí esperando con una sonrisa suave en su rostro. Nos abrazamos brevemente antes de sentarnos juntos en una mesa apartada del bullicio del lugar. Me alegra verte, dijo mientras pedíamos unas copas de vino para relajarnos un poco. La conversación fluyó naturalmente al principio, hablábamos sobre cosas triviales y reíamos como si nada estuviera en juego.
Pero pronto la tensión aumentó cuando comenzó a preguntarme sobre cómo me sentía realmente respecto a nuestra situación actual. ¿Estás feliz?, me preguntó directamente, sus ojos fijos en mí como si pudieran leer mis pensamientos más profundos. La pregunta me sorprendió y me dejó sin palabras por un momento. ¿Cómo podía responderle? En ese instante comprendí que no solo se trataba de él o del otro hombre, se trataba de mí misma y del camino que elegía seguir. Estoy confundida, finalmente respondí con sinceridad mientras jugaba nerviosamente con mi copa de vino entre las manos. Él asintió lentamente como si ya lo supiera antes incluso de preguntar. «Sabes que estoy aquí para ti», dijo suavemente mientras acercaba su mano a la mía sobre la mesa. El contacto físico encendió algo dentro de mí y sentí como el deseo comenzaba a tomar protagonismo nuevamente. Nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos abruptamente ante la realidad que nos rodeaba. «Esto no puede seguir así», murmuré casi sin darme cuenta mientras miraba hacia otro lado para evitar su mirada penetrante. «¿Por qué no podemos ser honestos? ¿Por qué no podemos dejar atrás lo demás?», sugirió él con frustración contenida mientras intentaba buscar respuestas donde quizás no las había. El conflicto interno crecía cada vez más fuerte dentro mío. Sabía que debía decidir entre continuar esta relación secreta o enfrentar los problemas reales en casa con valentía y sinceridad. Al salir del bar esa noche bajo un cielo estrellado pero sombrío, comprendí algo crucial: debía tomar una decisión pronto o arriesgarme a perderlo todo por quedarme atrapada entre dos mundos opuestos sin rumbo claro hacia adelante. En ese momento crucial antes del encuentro definitivo con este nuevo amor potencial, todo se desmoronó cuando recibí otra llamada inesperada. Era mi esposo quien había decidido buscarme después de notar mi ausencia prolongada esa noche. El giro inesperado me dejó paralizada entre dos mundos opuestos. Sentía el frío metal del teléfono contra mi oído mientras escuchaba su voz preocupada al otro lado. La voz de mi esposo resonaba en el teléfono, llena de preocupación. Su tono me hizo sentir un nudo en el estómago. Había estado tan absorta en mis pensamientos y en la confusión de mis emociones que había olvidado por completo el impacto que mi ausencia podría tener en él. «¿Dónde has estado?», preguntó, y su pregunta me atravesó como un rayo. Una parte de mí quería ser honesta, pero otra parte temía las repercusiones de la verdad. «Solo he estado dando un paseo», respondí, tratando de sonar casual. Pero sabía que no podía seguir ocultando lo que estaba sucediendo. La tensión entre nosotros había crecido como una sombra, y cada vez que me encontraba con los otros hombres, esa sombra se hacía más grande. Mientras hablábamos, miré por la ventana del bar donde solía encontrarme con ellos. Las luces de Barcelona iluminaban la noche, pero yo solo veía oscuridad en mi interior. La vida que había construido parecía desvanecerse, y aunque deseaba salir corriendo hacia lo desconocido, el peso de mi matrimonio me mantenía anclada. «Te echo de menos», continuó él. Su sinceridad me golpeó con fuerza. En ese momento comprendí que no solo estaba atrapada entre dos mundos, también estaba atrapada entre dos versiones de mí misma. La mujer que anhelaba amor y conexión frente a la esposa que había sido durante tantos años. Colgué el teléfono sintiéndome más perdida que nunca. Decidí dar un paseo por la Rambla para despejar mi mente. La multitud vibrante a mi alrededor era un recordatorio del mundo exterior, uno lleno de risas y conversaciones animadas. Pero yo solo sentía un vacío abrumador. Mientras caminaba, pensé en las noches pasadas con los hombres que habían despertado algo dentro de mí. Aún así sabía que debía tomar una decisión clara antes de perderme por completo. No podía seguir viviendo esta doble vida sin consecuencias. Finalmente llegué al Parque Güell, un lugar donde siempre encontraba paz entre sus coloridas estructuras y vistas panorámicas de la ciudad. Me senté en una banca solitaria y reflexioné sobre lo que realmente quería. ¿Era posible volver a encontrarme a mí misma sin sacrificar lo que había construido? En ese momento decisivo, decidí terminar con uno de los hombres. No podía arrastrar a nadie más a esta confusión emocional ni jugar con sus sentimientos mientras seguía atada a una vida insatisfactoria. Al día siguiente me encontré con él en el mismo bar donde todo había comenzado. Mis manos temblaban mientras le explicaba mis sentimientos y la necesidad de ser honesta conmigo misma. «No puedo seguir así», le dije con firmeza.
Él escuchó atentamente aunque su expresión mostraba decepción y tristeza. Entiendo, respondió finalmente aunque su voz era casi un susurro perdido entre el ruido del lugar. Cuando salí del bar, sentí una mezcla extraña de liberación y pesar al mismo tiempo. Había tomado una decisión importante, sin embargo, aún quedaba mucho por resolver en mi vida personal. La confrontación final llegó cuando regresé a casa esa noche. Mi esposo estaba esperando en la sala con una expresión seria en su rostro. Había notado algo diferente en mí desde nuestra última conversación telefónica. ¿Qué está pasando?, preguntó directamente al grano mientras cruzaba los brazos sobre su pecho como si protegiera su corazón herido. No podía ocultar más la verdad ni jugar al escondite emocional, debía enfrentar las consecuencias de mis decisiones anteriores. He estado sintiendo cosas complicadas, comencé a decirle mientras mi voz temblaba ligeramente. ¿Complicadas? ¿Te refieres a otro hombre?, interrumpió él con una incredulidad palpable en sus ojos. El aire se volvió denso entre nosotros, cada palabra era como una bomba lista para estallar. He estado buscando algo fuera, algo que no encuentro aquí, confesé finalmente sintiendo como las lágrimas empezaban a acumularse en mis ojos. Su mirada cambió instantáneamente, pasó del asombro a la tristeza profunda mientras se dejaba caer sobre el sofá como si todas sus fuerzas se hubieran esfumado repentinamente. ¿Por qué no me dijiste antes?, preguntó casi en un murmullo quebrado por la traición percibida. No sabía cómo, respondí con sinceridad desgarradora mientras luchaba contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. El silencio se instaló entre nosotros como un muro infranqueable. Ambos éramos conscientes de las grietas irreparables que comenzaban a formarse en nuestra relación después de tantos años juntos. Mientras observaba su rostro desencajado por el dolor y la confusión, comprendí que este momento marcaría un antes y un después para nosotros dos. Las decisiones tomadas no eran solo mías, ahora afectaban profundamente nuestras vidas compartidas. Sin embargo, justo cuando creía haber encontrado claridad sobre lo que quería para el futuro, sonó mi teléfono nuevamente. Era uno de los hombres del pasado llamando insistentemente. Miré la pantalla parpadeante mientras el corazón me latía desbocado ante la posibilidad inminente del caos emocional nuevamente presente en mi vida. La incertidumbre se apoderó nuevamente de mí mientras dudaba si contestar o dejarlo pasar. Sabía que cualquier decisión ahora podría cambiarlo todo para siempre.